Los científicos estaban confundidos y decían: es imposible, no puede ocurrir. Dentro de lo que es la aerodinámica, era imposible que el abejorro pudiera volar. Y se preguntaban: ¿cómo será posible? Dentro de lo que es el plano científico, era imposible que en un abejorro con un tamaño tan grande, con un peso tan enorme, pero sobre todo con alas tan pequeñas, podría volar. Pero el abejorro sabía de todas estas condiciones, pero el abejorro vuela. El abejorro no le preguntó a Dios si Dios se había acogido con él o si Dios sabía lo que él estaba haciendo. Él simplemente voló. El abejorro no le preguntó a Dios si estaba consciente de su peso y de cómo lo estaba formando. Él simplemente voló. El abejorro tampoco le preguntó a Dios si todo eso que él llevaba de carga con alas tan pequeñas, si Dios sabía lo que estaba haciendo. Él simplemente voló. Y es que Dios sabe cada cosa. Y aunque dentro de nuestra mente científica o dentro de la aerodinámica no podía volar, simplemente vuela. Nosotros cuando nacemos con un equipo completo de las cualidades y características que debemos tener para ejecutar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero el problema es que muchas veces somos limitados y nos limitamos, y al ser limitados creemos también que Dios es un Dios limitado, cuando no es así. Dios sabe cómo y por qué hace cada cosa, y dentro de lo que es la imposibilidad o algo increíble dentro de nuestra mente humana, debemos entender que Dios todo lo puede y Él es el Todopoderoso. La Biblia está llena de historias fascinantes, de milagros sorprendentes, de hombres que también quisieron ponerle obstáculos o limitaciones a Dios. Podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10 cuando Moisés le dice: pero Señor, perdón, tú sabes que no soy elocuente y que soy torpe para hablar. Esto era una de las limitaciones que Moisés le ponía a Dios. ¿Y qué podemos decir de Saulo de Tarso? Que cuando perseguía a la iglesia de Cristo, se encontró yendo a Damasco con el mismo Señor Cristo. Y hubo un resplandor que, según los teólogos dicen, que el aguijón que tenía era ese problema en los ojos. Porque cuando cayó a tierra, dice que cuando se levantó no veía a nada ni a nadie. Entonces le puso Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo, el apóstol Pablo, limitaciones a Dios. Pues no. Podemos hablar también de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 32 versículo 25 dice que cuando él estaba peleando con el ángel, dice que el ángel le descoyuntó el muslo. O sea, estamos hablando de un hombre que después de ese encuentro con el ángel, por el mismo Dios, quedó cojo. Ya estamos viendo un tartamudo que era Moisés. Uno que tenía problema en la vista, que era el apóstol Pablo. Estamos hablando de uno que era cojo, que era Jacob, que luego le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 32 versículo 25. Pero ¿qué podemos hablar de Naamán? Naamán era un militar, pero leproso. Pero Dios no es un Dios de limitaciones. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 33, que dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Hay algo sorprendente que el Señor Jesucristo hizo con este tartamudo, y es que primero, sus dedos. ¿Qué significan los dedos? La huella digital.
Cristo demostró que ese hombre ya le estaba dando una identidad. Y luego la lengua, la saliva. ¿Qué significa la saliva? El DNA. Yo quiero que tú entiendas que tú estás marcado con una identidad por Cristo y que su DNA, su saliva, también fue transmitida a ti para que puedas realizar grandes cosas. Mire, en el 1936, un joven que se llamaba Glenn Cunningham fue a la escuela muy temprano y en ese día hubo un incendio. Él quedó dentro del aula porque fue el primero que llegó y se le quemaron los dos pies. Él no podía caminar. Los científicos decían que él no podía jamás caminar, pero él tenía un texto en su mente que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este niño, Glenn Cunningham, siempre con ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué ocurrió? Que en el 1936 ganó la medalla de bronce en Alemania, corriendo en los 500 metros. Cuando los científicos le habían dicho que no podía caminar, y él se levantaba, intentaba, y la madre decía no. Duró casi 2 años tirado en una cama. Pero la cosa sorprendente es que cuando tú crees, Dios hará grandes cosas, grandes maravillas en tu vida. Ahora yo me pregunto, o te pregunto a ti mejor dicho, ¿cuáles son las limitaciones que tú le pones a Dios? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, yo no puedo por esto, yo no puedo por tal cosa, yo tengo estas limitaciones, no puedo hablar, no puedo caminar, no puedo ver, no soy elocuente? Cualquiera de las cosas que tú le dices a Dios, permíteme decirte que Dios no se fía en eso. Es que tú no eres lo que tú haces, tú eres lo que Dios sabe que tú eres dentro de ti. El potencial, esa fuerza que Dios puede utilizar para llevarte a grandes lugares y utilizar tu vida como un instrumento en el cual pueda transmitir la paz, el amor, la justicia y sobre todo el perdón por medio de Jesucristo. Es que realmente las preocupaciones más grandes de los seres humanos es la enfermedad o los defectos físicos. Y siempre ponemos esto delante para ponerle excusas a Dios. Pero Dios sabe que tú puedes. Es decir, que tú tienes todo el potencial para comenzar a hacer de tu vida una vida maravillosa. Dios no quiere personas que se quejen, ni personas que sean cobardes. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmaye, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es decir, que si nosotros tenemos en nuestra mentalidad de que Dios está con nosotros y que Dios es un Dios potente y poderoso para hacer de nosotros la maravilla que Él puede hacer, ¿quiénes somos nosotros para ponerle limitaciones a Dios? Es decir, que de hoy en adelante comienza a pensar que tú eres un instrumento de Dios y que Dios te usará de manera poderosa para inspirar y ayudar a otros, pero sobre todo a tu propia vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, no le pongas limitaciones a Dios, porque Dios es un Dios poderoso. Bendiciones.